Hola, bienvenidos al octavo video de la serie Lectura del capítulo 118 del libro de Urantia. Este capítulo se titula El Supremo y el Último, el tiempo y el espacio. Y en este video vamos a dar lectura a la parte número 7, que lleva como título La omnisciencia y la predestinación. En esta lectura estamos suponiendo que ya se vieron los videos anteriores, al menos de esta serie, y que se tienen las bases para poder entender lo que en este video vamos a leer. Por esta razón, si no se han visto los videos anteriores, es recomendable pues hacerlos para entender de lo que vamos a platicar en este video. Bien, pues vamos a dar inicio a la lectura. En el gran universo, la función de la voluntad del Creador y de la voluntad de la criatura se ejerce dentro de los límites establecidos por los arquitectos maestros y de acuerdo con las posibilidades determinadas por ellos. Sin embargo, la predeterminación de estos límites máximos no reduce en lo más mínimo la soberanía de la voluntad de la criatura dentro de esas fronteras. El preconocimiento último, la plena tolerancia hacia todas las elecciones finitas, tampoco constituye una abrogación de la volición finita. Un ser humano maduro y perspicaz podría ser capaz de prever con mucha exactitud la decisión de un asociado más joven, pero este preconocimiento no le quita ninguna libertad ni autenticidad a la decisión misma. Los dioses han limitado sabiamente el campo de acción de la voluntad inmadura, pero sin embargo, dentro de esos límites definidos es una verdadera voluntad. Bien, pues brevemente comentaremos que la palabra omnisciencia, el significado es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Y este es un atributo exclusivo de Dios. Por otro lado, el término arquitectos maestros, lo que nos dice el libro es lo siguiente. Los arquitectos del universo maestro son el cuerpo de gobierno de los trascendentales del paraíso. Este cuerpo de gobierno comprende 28.011 personalidades que poseen mentes maestras, espíritus espléndidos y absonitos excelsos. El presidente de este magnífico grupo, el arquitecto maestro decano, es el jefe de coordinación de todas las inteligencias del paraíso, por debajo del nivel de la deidad. Y continúa el libro diciendo: la proscripción 16ª del mandato que autoriza estas narraciones dice: si se considera aconsejable, se puede revelar la existencia de los arquitectos del universo maestro y de sus asociados, pero su origen, naturaleza y destino no pueden ser plenamente revelados. Por lo tanto, solo podemos informaros que estos arquitectos maestros existen en 7 niveles de lo absoluto. Y bueno, después define cada uno de estos niveles, pero ese tema ya no lo vamos a tratar en este punto. Y en lo que se refiere a este primer párrafo, no sabemos qué fronteras son los límites en donde podamos ejercer nuestra propia voluntad, de acuerdo a lo que establecieron los arquitectos maestros. Pero dentro de esas fronteras podemos seguir ejerciendo nuestro libre albedrío y ejercer una verdadera voluntad, aunque nuestras decisiones sean conocidas y anticipadas por los creadores. Es en términos generales lo que nos quiere decir este primer párrafo. Continuamos. Incluso la correlación suprema de todas las elecciones pasadas, presentes y futuras
no invalida la autenticidad de dichas elecciones. Indica más bien la tendencia predeterminada del cosmos y sugiere el preconocimiento de aquellos seres volitivos que pueden o no escoger convertirse en partes constituyentes de la manifestación experiencial de toda la realidad. Bien, pues al fin de cuentas, la tendencia de todas las decisiones son el escoger o no el camino de la ascensión y de convertirse o no en parte contribuyente de esa tendencia que ya está predeterminada para el cosmos. Esta decisión es propia de nuestra personalidad y nadie más va a decidir más que nosotros mismos. Continuamos. El error en la elección finita está ligado al tiempo y limitado por éste. Solo puede existir en el tiempo y dentro de la presencia evolutiva del Ser Supremo. Esta elección errónea es posible en el tiempo e indica, además del estado incompleto del Supremo, esa cierta gama de elección con la que deben estar dotadas las criaturas inmaduras a fin de disfrutar de la progresión en el universo, poniéndose voluntariamente en contacto con la realidad. Bien, pues el error forma parte de nuestro proceso de crecimiento. Forma parte de las experiencias también del Ser Supremo. Y ya que estamos inmersos en el plano espacio-temporal, invariablemente los errores están ligados al tiempo. Pero esto es necesario ya que es parte de nuestro progreso. Continuamos. El pecado en el espacio condicionado por el tiempo prueba claramente la libertad temporal e incluso el libertinaje de la voluntad finita. El pecado representa la inmadurez deslumbrada por la libertad de la voluntad relativamente soberana de la personalidad, que al mismo tiempo no logra percibir las obligaciones y los deberes supremos de la ciudadanía cósmica. Bien, pues interesante el punto de vista que nos da el libro acerca de lo que es el pecado. El pecado es resultado, según el libro, de nuestra falta de capacidad para ver y percibir cuáles son los verdaderos deberes y obligaciones que están más allá de estos planos terrenales. Deberes cósmicos, como los menciona el libro. Continuamos. La iniquidad en los dominios finitos revela la realidad transitoria de toda individualidad no identificada con Dios. Una criatura solo se vuelve verdaderamente real en los universos a medida que se identifica con Dios. La personalidad finita no se crea a sí misma, pero en el campo superuniversal de la elección, ella misma determina su destino. Bien, entendiendo por iniquidad aquella injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Y lo que nos dice este párrafo es que cuando nos acercamos a Dios, la maldad queda fuera de nuestras vidas. Cuando nos identificamos con Dios, la maldad queda erradicada de nosotros completamente. Y esta maldad, cuando obramos de esta manera, revela una realidad que es transitoria en estos dominios finitos, que es tan transitoria que no está identificada con Dios. Continuamos. La concesión de la vida hace que los sistemas energético-materiales sean capaces de perpetuarse, de propagarse y de adaptarse. La concesión de la personalidad confiere a los organismos vivientes las prerrogativas adicionales de la autodeterminación,
la evolución y la identificación de sí mismos con un espíritu de la deidad capaz de fusionar con ellos. Bien, pues como hemos visto en videos anteriores, la implantación de la vida en los mundos materiales es el inicio para que ésta se desarrolle y se propague y se adapte al medio ambiente en el cual fue implantada. Debe haber tantos diversos mundos en los que ni siquiera imaginamos cómo sean esas manifestaciones de vida, diferente estructura física, diferentes modos de expresarse, diferencias en muchos sentidos con nosotros. Pero solo cuando esos organismos vivientes son capaces de ejercer actos de voluntad propia, es cuando les es otorgada la personalidad, un don de Dios. Y es con esta personalidad que podemos realizar la fusión con nuestro ajustador del pensamiento, que es la dotación del mismo Padre Universal a los seres vivos evolutivos y volitivos. Continuamos. Los seres vivos subpersonales indican que una mente activa la energía materia, primero bajo la forma de controladores físicos y luego como espíritus ayudantes de la mente. El don de la personalidad procede del Padre y confiere al sistema viviente unas prerrogativas únicas de elección. Pero si la personalidad tiene la prerrogativa de ejercer la elección volitiva, de identificarse con la realidad, y si esta elección es sincera y libre, entonces la personalidad evolutiva ha de tener también la posible elección de confundirse, de trastornarse y de destruirse. La posibilidad de destruirse cósmicamente no se puede evitar si la personalidad en evolución ha de ser verdaderamente libre en el ejercicio de su voluntad finita. Bien, pues como lo hemos visto, es nuestra voluntad la que determina si continuamos o no el camino hacia la verdad, el camino a la realidad cósmica, el camino de la vida eterna. No hay nadie quien nos obligue, solo nosotros somos los que al final tomaremos esta decisión. Continuamos. Por eso existe una seguridad creciente cuando se reducen los límites de la elección de la personalidad en todos los niveles inferiores de existencia. La elección se libera cada vez más a medida que se asciende en los universos. La elección se acerca finalmente a la libertad divina, cuando la personalidad ascendente alcanza el estado de divinidad, la supremacía de la consagración a los objetivos del universo, la consecución total de la sabiduría cósmica y la identificación final de la criatura con la voluntad y el camino de Dios. Bien, pues la capacidad de elección se va ajustando a los objetivos cósmicos mientras más nos acercamos a la divinidad. Mientras más nos identificamos con los objetivos divinos y con la voluntad de Dios. Ese es lo que nos comenta este párrafo, lo que nos trata de decir este párrafo. Bien, pues con esto damos por terminada la lectura de esta parte 7 que se tituló La omnisciencia y la predestinación, del capítulo 118. En el siguiente video daremos lectura a la parte número 8, que lleva como título El control y el supercontrol. Ojalá y nos puedan acompañar. Gracias.